día, bienvenidos a esta unidad. En este video vamos a ver cómo controlar relés, cómo hacer un dimmer y cómo controlar motores. Vamos a empezar por cómo controlar un relé. A partir de ahora puede ser que yo les muestre algunos circuitos esquemáticos, ¿no? Esto es bastante electrónico, digamos. Y puede ser que algunos de ustedes no sepan bien qué son las cosas o cómo funcionan, etc. Entonces voy a hacer una breve descripción de lo que es o qué tiene cada esquemático. Y en todo caso, en las clases sincrónicas los vamos desarrollando un poco más para aquellos que no sepan lo que es. No se olviden que toda esta parte es totalmente opcional. Ustedes no necesitan hacer estas cosas, simplemente es una opción para el caso de que aquellos que no tengan un dispositivo pero tengan los conocimientos o que tengan ganas de hacerlo, etcétera, ¿no? O sea, siempre tómenlo de esa manera. Ustedes pueden comprar un módulo que ya haga esto. Ustedes no necesitan hacer esto. Pero por ejemplo, esto reemplazaría uno de esos relés estándar SON-OFF en los cuales ustedes encienden o apagan una toma, digamos, o una luz o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces la idea es replicar eso para que nosotros podamos hacerlos en el caso de que queramos hacerlos. Entonces, para empezar, este circuito lo voy a describir brevemente. Esta parte de acá es el relé donde están los contactos, normal abierto, normal cerrado, y esta es la bobina que acciona el relé. Del lado de los contactos nosotros ponemos una carga, la que nosotros queramos, en este caso es una lamparita, y que está alimentado por 220, ¿no? Entonces al relé cerrarse, estas 220 alimentan a la lamparita y enciende. Y nosotros controlamos esta bobina del relé mediante nuestro microcontrolador, ¿no? Un MSP, un Arduino, lo que ustedes quieran, ¿no? Donde la entrada digital en este pin usa un optoacoplador para separarlo del relé, que es algo importante. Y después está la opción de manejar la bobina o con un transistor o directamente con el optoacoplador. Acá yo incluí un circuito que tiene un transistor, pero el transistor se puede obviar directamente y lo cargan directamente a masa esto y entonces ya va a funcionar. Esto viene acá, acá y a masa. Esto, ustedes pueden comprar un módulo ya para Arduino que viene con un relé que tiene un circuito casi idéntico a este, en donde ustedes alimentan con el voltaje que ustedes quieran, ¿sí? 5 volts, etcétera. Eso va a depender del relé en realidad, no es lo que ustedes quieran, sino el relé qué voltaje maneja. Y lo van a alimentar con la salida del microcontrolador para que accione. Bien, entonces vamos a la parte del código. Con Arduino, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que hacemos es definir el pin en el cual nosotros estamos trabajando, que vendría a ser el pin azarosamente el 23. Bien, lo estipulamos como salida, generamos la conexión serial como hacemos siempre, y en este caso particular estipulamos que el pin arranque en un estado bajo, o sea, quiere decir que no esté conectado. Cuando nosotros arranquemos el código, el relé va a estar no conectado, por lo tanto la luz no va a estar encendida. Y en este caso, a modo de ejemplo, lo que hacemos es encender y apagar el relé. Estipulamos el pin como high, entonces se va a activar y va a prender un delay de 2 segundos, y le hacemos lo inverso y lo apagamos. Este código es bastante sencillo. Lo único que hace es encender o apagar el relé. Y lo mismo, pero con MicroPython, donde definimos el mismo pin, lo estipulamos de la misma manera como salida, lo asignamos como 0, y después lo que hacemos es accionarlo, lo encendemos y lo apagamos a 2 segundos. Es exactamente igual el mismo código, pero en MicroPython. Bien, ahora, acá viene un detalle un poquito más importante, más complejo quizás, que es el manejo de hacer un dimmer, si queremos dimmerizar algo. Generalmente dimmerizamos luces, ¿no? Quizás en algún caso particular podríamos llegar a dimmerizar un ventilador de techo, si tuviéramos un control adecuado, ¿no? Entonces, este circuito es más complejo que el anterior, porque lo que hace es, toma los 220, los rectifica, y esa señal que rectifica, o sea, pasa de alterna a continua, lo que hace es alimentar un optoacoplador. No cualquier optoacoplador, no puede ser cualquier optoacoplador, es un optoacoplador específico en el cual nosotros obtenemos nuestra salida de zero crossing. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esto va a encender o va a mandar la señal cuando la alterna que está subiendo y bajando como una sinusoide pase al punto central, ¿no? Y nos avisa cuándo es ese punto central. Esto va a ir al microcontrolador y del microcontrolador va a salir una señal mediante otro optoacoplador, va a ir a un TRIAC.
El triac lo que va a hacer, en base a la señal que le reciba, obviamente, es va a encender o no, a partir del zero crossing, o sea, del cero, va a encender o no proporcionalmente un tiempo determinado, proporcional a la que lo estemos enviando, supongamos un 10%, un 20% de luminosidad, etcétera, y va a estipular el dimerizado a la carga, supongamos puede ser una lamparita. Bien, puntos a tener en cuenta. Para empezar, todos estos circuitos que estamos viendo son todos a 220, con lo cual tienen que tener extremada precaución. Y si no saben hacer o trabajar con 220, quizás no les convendría demasiado meterse en esto. Y para diferenciar, en este ejemplo de Dreamer que estamos haciendo con Triac, este Triac sirve para lamparitas incandescentes o sirve, asumiendo que el Triac pueda manejar la carga de manera correcta, podrían llegar a manejar, por ejemplo, un ventilador de techo. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo de dimmer. Después vamos a ir avanzando. Este dimmer funciona con transistores, que no es lo mismo que el dimmer anterior que funciona con un Triac. Este dimmer, ¿para qué se utiliza generalmente? Para dimerizar lamparitas LED, que si no, no lo van a poder hacer. El funcionamiento es más o menos similar, donde obtenemos el zero crossing mediante la rectificación y el optocoplador, y mediante la salida manejamos estos dos transistores que van a estar controlando la carga particularmente. La selección de estos transistores, al igual que el del Triac, depende de la carga que yo le vaya a poner. Si en este caso estamos hablando de una lamparita LED, no consume mucho, por lo cual casi cualquier transistor de estas características va a poder funcionar. El funcionamiento o cómo se maneja el código de esto es exactamente igual, pero lo que no es igual es el circuito en sí. Entonces, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran manejar, van a tener que elegir entre un circuito o el otro. Ahora vamos a la parte del código, de cómo hacemos para manejar esto. Vamos a empezar con el Arduino. En este caso hay que incorporar una librería. Esta librería es en este caso RBDimmer que estoy usando, y definimos cuál es el pin del zero crossing o cruce por cero y cuál es el pin de salida, que son los dos pines que tenemos en nuestro circuito. Una vez que hicimos eso, instanciamos la librería y lo que empezamos a hacer en el setup es lo estipulamos como encendido al inicio, totalmente arbitrario esto, y lo estipulamos un 50% de brillo, lo cual también es arbitrario, al margen de que inicializamos la terminal. En el loop, lo que podemos hacer, o lo que vamos a hacer en este caso, vamos a empezar a recibir, en este caso, desde el nivel, vamos a enviarle mediante serial el nivel, o sea, el brillo que le queremos dar. Y va a ajustar el brillo mediante el set power, que depende de la librería, el brillo que nosotros queramos estipularle. Es un código bastante sencillo, no tiene mucho gracias a que la librería hace la mayoría del trabajo por nosotros. Y ahora vamos a pasar a MicroPython, que no es tan sencillo como la parte de Arduino, porque no tiene una librería que sirva para ese fin. Entonces, de manera similar, vamos a estipular el pin del zero crossing y el pin de salida, y vamos a estipular unas variables que van a ser el retardo, y vamos a estipular el nivel que vendría a ser nuestro brillo, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuál es el tiempo que vamos a tener que encender o apagar el Triac o los transistores para que responda al porcentaje de potencia que le estamos mandando. Para eso hicimos una función justamente que hace eso, ese cálculo. Recuerden que no tenemos una librería y por eso estamos haciendo este código que es más complejo. Una vez que hicimos eso, hacemos otra función para que detecte cuándo está el zero crossing apareciendo en nuestro sensor. Y de esa manera estipular a partir de qué momento generamos o creamos el delay. Y luego, mediante una sencilla while true, lo que estamos haciendo es también de la misma manera recibiendo el nivel por serial y lo estamos pasando a nuestro Triac o transistor, que es lo que va a mantener el valor de brillo, le va a dar a la salida. Bueno, estas son las dos opciones en las cuales podemos hacer esto. Bien, ahora vamos a pasar al control de motores. En este caso es un circuito sencillo y vamos a usar el L293, que es un controlador de motores justamente, en el cual maneja dirección y maneja velocidad. En estos circuitos se mantienen dos alimentaciones diferentes, una que es la alimentación del integrado en sí y otra que es la alimentación de los motores.
12 volts contra los 5, ¿no? Y vamos a ver cómo podemos controlar esto de las dos maneras. Para empezar, empezamos con el Arduino, donde estipulamos el pin PWM, que es el primer pin, que es el que va a determinar cuál es la intensidad o velocidad, en este caso, del motor. Y después determinamos estos dos pines, que son el IN1 y el 2, para determinar la dirección de giro. Estipulamos una velocidad, que es la que va a ir al PWM, y después, simplemente al estipular cómo hacemos los pines, salidas, todos salidas, y inicializamos el motor como detenido. Dependiendo de la combinación que tengamos de estos dos pines, va a girar hacia un lado o hacia el otro, pero si los dos están bajo, no va a girar hacia ninguno. De la misma manera, si estipulamos el PWM, el Enable Pin, como 0, tampoco va a girar el motor. Entonces, acá está totalmente detenido el motor. En este loop que estamos haciendo, lo que estamos haciendo sencillamente es girar el motor hacia un lado, ¿sí?, a una velocidad determinada, girar, detenemos, hacia el otro lado y detenemos nuevamente. Es un código bastante sencillo, simplemente para probar cómo funciona este motor. Vamos a ver la versión análoga en MicroPython, donde estipulamos el pin de la misma manera, estipulamos la frecuencia del PWM, cosa que podemos hacer. No es indispensable, pero lo podemos hacer. Y a partir de ahí hacemos las dos funciones. La función para hacer la velocidad y hacemos función para ir hacia adelante, on, off, hacia atrás o totalmente parado. Y después llamamos, de la misma manera que hicimos con el Arduino, llamamos a la función para que vaya hacia un lado, se detenga y vaya hacia el otro, a diferentes velocidades, ya que estamos, como para probar otras opciones. Y por último vamos a ver cómo controlar un motor paso a paso. En este caso vamos a usar el driver 4988, que tiene las pines de dirección y cantidad de pasos. La alimentación de la electrónica que viene por este lado, al igual que en el otro, tiene dos alimentaciones. Y la alimentación del motor, que generalmente la mayoría de los paso a paso son 12 volts. Y la conexión del motor paso a paso. En cuanto al código de Arduino, estipulamos cuál es el pin de dirección, cuál es el pin de pasos y cuál es el pin de enable. Nosotros tenemos este pin de acá que es el enable, que si nosotros lo habilitamos el motor anda y si lo deshabilitamos el motor para. Es más sencillo detener el motor de esta manera, porque el motor no va a estar, al ser motor paso a paso, va a estar en constante carga hasta que nosotros lo deshabilitemos. Entonces, dentro del setup estipulamos los pines y después lo hacemos el enable, lo activamos. Luego de eso, hacemos una pequeña dirección y luego de eso estipulamos la dirección. En este caso es azaroso, va para un lado o para el otro, si es high o si es low. Y lo que hacemos es hacer que gire una determinada cantidad de pasos con un delay determinado. Y luego de eso hacemos lo inverso. La función que estamos usando, esta motor step, la creamos acá simplemente para estipular qué delay tiene, o sea, qué velocidad va a ir el motor, qué cantidad de pasos va a hacer. Y la parte de la dirección la estipulamos antes de llamar la función. Ahora, de manera análoga con MicroPython, hacemos la misma idea, habilitación, dirección, pulsos, lo estipulamos de la misma manera, el controlador y la misma dirección, ya que estamos. Hacemos una misma función, equivalente, para estipular hacia qué cantidad de pasos, y qué velocidad va a tener, y lo hacemos girar hacia un lado y hacia el otro con la misma cantidad de pasos y misma velocidad. Bueno, entonces esto es un resumen de cómo se podría hacer diferentes circuitos para controlar diferentes cosas. Después, dependiendo de la aplicación que ustedes quieran, van a ir agregando o usando una aplicación, un motor, u otra aplicación, otro motor. Esto puede servir para controlar cortinas, por ejemplo, para controlar persianas y algún tipo más de situaciones donde necesiten un motor particularmente, o para controlar luces con los dimmers o con los relés. Bueno, vamos a dejar este video acá y nos vamos a ver en el próximo video.